Algunas voces solo existen cuando nadie más está presente. Esto es Relatos desde el umbral. Historias narradas donde termina la luz y comienza lo que preferimos no escuchar. Nunca me consideré una persona solitaria. Vivía solo, sí, pero mi vida estaba llena de ruido. El tráfico, el zumbido de la oficina, las charlas vacías en el café de la esquina. El silencio era solo una pausa, un espacio en blanco entre dos sonidos. Pero el silencio cambió, se volvió denso, como si el aire en mi departamento se estuviera llenando de algo invisible. Ocurrió un martes. Llegué tarde, con los hombros pesados por el cansancio. Tiré las llaves sobre la mesa, suena el metal contra madera, y solté un suspiro largo. Casi sin querer, hablé solo. ¡Qué día más largo! Por fin en casa. No esperaba nada. Nadie espera que las paredes contesten. Pero desde la penumbra del pasillo, una voz que no era mía, una voz que sonaba como el roce de dos piedras viejas, respondió. Lo fue, pero ya terminó. Pasaron los días. Me convencí de que había sido un episodio de estrés, una alucinación auditiva. Pero el silencio ahora se sentía como un cristal delgado que podía romperse en cualquier momento. Una tarde, mientras miraba el reflejo de la lluvia en la ventana, volví a caer. No debería pensar tanto en esto, susurré. La voz, siempre piensas demasiado. Tu mente nunca descansa. Me quedé helado. Era una voz neutra. No tenía cuerpo, no tenía pulmones, pero era correcta, precisa, como si siempre hubiera estado allí, habitando los huecos entre los ladrillos, esperando a que yo me quedara completamente solo. Encendí el televisor al máximo para ahogarla. Abrí las ventanas para que el ruido de la ciudad la borrara, pero en cuanto la mano giraba el picaporte y la puerta se cerraba, el silencio reclamaba su reino. La voz, ahora sí, no más ruido. La utilidad. Con el tiempo, el miedo se transformó en una extraña dependencia. La voz empezó a ayudarme. Pequeñas cosas que mi mente distraída olvidaba. Dejaste las llaves en el abrigo gris. Ese correo es un error. No lo envíes aún. Cierra la llave del gas. Se quedó abierta. Tenía razón. Siempre la tenía. No me daba órdenes. Eran sugerencias suaves, como pensamientos intrusos que encajaban demasiado bien en mi cabeza. Una noche, a oscuras, le pregunté quién era. La pausa que siguió fue tan larga que creí que se había ido. Entonces, el aire vibró. La voz. Soy lo que queda, cuando todo lo demás se va. Soy lo que siempre estuvo debajo del ruido. Pero la voz se volvió impaciente. Ya no esperaba a que yo hablara. Empezó a completar mis dudas antes de que yo las entendiera. No confías en ellos. Sabes que te van a fallar. Aquí estás a salvo, donde nadie puede juzgarte. Intenté escapar. Dormía con la radio encendida, salía a caminar por calles llenas de gente hasta la madrugada. Pero el silencio es paciente. Sabe que siempre tienes que volver a casa. Cuando volví a entrar, la voz ya no pedía permiso. Se sentía como si algo estuviera físicamente ocupando el espacio a mi lado. La voz. No necesitas buscar afuera lo que ya tienes aquí. Nosotros no necesitamos a nadie más. Esa noche, soñé que mi departamento no tenía puertas ni ventanas, solo paredes infinitas y el sonido de mi propia respiración, duplicada. Al despertar, sentí una calma definitiva, pesada. Hablé por última vez. ¿Qué quieres de mí? La voz. Escucharte hasta que tu voz sea la mía. Hoy hablo poco con los demás. Cuando hay gente,
La voz calla, pero su silencio es hostil, impaciente. Solo cuando vuelvo a estar solo, ella vuelve a respirar conmigo. Esto fue Relatos desde el umbral, donde no todas las voces vienen de afuera y no todo silencio está vacío. A veces, los juguetes no olvidan y saben esperar. Si llegaste hasta aquí, ya cruzaste el umbral. Esto es Relatos desde el umbral, donde el miedo deja huellas. En Santiago hay casas que cambian de familia, departamentos antiguos, paredes que han escuchado demasiado. Y hay objetos que nadie reclama, no porque no tengan dueño, sino porque ya eligieron a quién quedarse. La primera familia. El juguete estaba en una repisa alta, cubierto de polvo viejo. Era un payaso de lata, pintura gastada, sonrisa rígida, de esas que no cambian, aunque todo lo demás lo haga. La primera familia lo encontró al mudarse a una casa antigua en Estación Central. No estaba embalado, no estaba guardado, estaba expuesto. El niño, Tomás, 6 años, fue el único que se acercó. Dijo que el payaso lo estaba esperando. Al principio, no pasó nada, o eso creyeron. Tomás empezó a dormir menos, se despertaba hablando solo, a veces reía, a veces lloraba. El payaso nunca aparecía donde lo dejaban. Cada noche estaba un poco más cerca de la cama del niño. Una madrugada, la madre escuchó el sonido seco de la cuerda girando. No hubo música, solo el clic, clic, clic. Al amanecer, Tomás no habló más, nunca volvió a hacerlo. Acto 2. La segunda familia. La familia abandonó la casa sin llevarse el juguete. Lo dejaron en una caja en el entretecho. Años después, otra familia compró la casa. Vivían con la abuela, postrada, con los ojos abiertos la mayor parte del día. El juguete reapareció en su pieza. Nadie lo llevó ahí. La nieta decía que el payaso le contaba historias. Historias tristes, historias de niños que no despertaban. Por las noches, la abuela comenzaba a llorar. Lágrimas lentas, silenciosas, mirando siempre hacia la repisa. Una madrugada, la nieta despertó gritando. Dijo que el payaso estaba al lado de la cama y que la abuela le había pedido perdón. La semana siguiente, la abuela murió, con una sonrisa que no le pertenecía. Acto 3. La tercera familia. La casa volvió a venderse. El juguete quedó otra vez. La tercera familia tenía un solo hijo, Mateo, 5 años. El payaso apareció en su pieza el primer día. Mateo empezó a jugar en silencio. Pasaba horas sentado, mirándolo. Los padres escuchaban risas suaves durante la noche. No eran del niño. Una mañana encontraron a Mateo inmóvil, mirando la pared, y al payaso
Mirando la puerta, Mateo creció, pero algo en él se quedó atrás, como si una parte nunca hubiera vuelto. Acto 4. Lo que habita. Un vecino antiguo contó lo que nadie decía. El juguete fue creado por un hombre que perdió a su hijo en los años 50. Nunca aceptó la muerte. Le habló al payaso durante años. Le pidió que no se fuera, que se quedara. Cuando el hombre murió, algo ocupó el espacio que dejó. No camina, no persigue, espera. Y elige a los niños y a quienes ya no pueden defenderse, porque ellos miran sin cuestionar y nunca apartan la vista a tiempo. La casa sigue en Santiago. El juguete también. Tal vez ahora esté guardado, tal vez no. Pero si alguna vez encuentras un juguete viejo que nadie recuerda haber comprado, no lo mires demasiado tiempo. Esto fue Relatos desde el Umbral. Y algunas cosas nunca aprenden a estar solas. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse y no estás solo. La sala de espera. No desperté con un grito, ni con el jadeo de quien emerge de una pesadilla. Fue un despertar seco, como si alguien hubiera encendido un interruptor en una habitación que siempre estuvo ahí. No hubo un antes. No recordaba una cama, ni una calle, ni el rostro de nadie. Simplemente mis párpados se separaron y la realidad me golpeó con su blancura clínica. Estaba sentado en una silla de plástico, de ese color blanco amarillento que adquieren las cosas viejas. Era dura, incómoda, diseñada para que nadie se sintiera a gusto. Mi espalda estaba rígidamente recta, como si unos hilos invisibles me sostuvieran desde la coronilla. Mis manos, extrañamente pálidas, descansaban sobre mis muslos, en una asimetría perfecta. En la palma derecha sentí el roce de un papel, un pequeño cuadrado doblado en 4 partes exactas. Tardé varios latidos en obligar a mis dedos a moverse. Cuando lo desplegué, el papel crujió con un eco desproporcionado en el silencio del lugar. B3 17. Lo leí una vez, luego otra. Esperé que los números bailaran, que se transformaran en algo con sentido. No lo hicieron. Antes de que pudiera procesarlo, el olor me invadió. Desinfectante barato que irritaba la garganta, aire viciado que no se había renovado en décadas, y un rastro metálico, punzante, de hierro viejo. Un hospital, o algo que se esforzaba demasiado por parecerlo. La estancia era un corredor infinito de monotonía. Largo, estrecho, sin ventanas, sin rendijas por donde pudiera entrar la luz del sol o el sonido del mundo. Los muros, de un color crema enfermizo, estaban manchados por la humedad. Si los mirabas demasiado tiempo, las manchas parecían formar rostros. Filas de sillas enfrentadas formaban un pasillo angosto. Al fondo, un mesón de atención se alzaba como un altar olvidado, protegido por un vidrio opaco. Detrás de él, sombras borrosas se movían sin emitir sonido alguno. Sobre nuestras cabezas, los tubos fluorescentes parpadeaban. Su zumbido era un lamento eléctrico constante, una vibración que se metía entre los dientes. Había más gente, docenas de personas, pero nadie hablaba. Nadie se quejaba. Todos sostenían un papel entre los dedos y miraban al suelo o lo miraban a él. Intenté recordar cómo había llegado ahí. ¿Un accidente? ¿Una enfermedad? No había trayecto, no había puertas, no había último recuerdo. Solo una angustia creciente, la sensación de haber olvidado algo vital. Entonces
El altavoz crujió, un sonido seco, como un hueso al romperse. B-298. La voz no era humana. No tenía urgencia, no tenía compasión. Una mujer mayor se puso de pie con lentitud. Su abrigo parecía pesarle más que sus propios años. Caminó hacia una puerta lateral que yo no había visto antes. La puerta se abrió sola. Dentro solo había oscuridad. Nadie la ayudó. Nadie la despidió. Cuando la puerta se cerró, el aire de la sala se volvió más pesado. La silla quedó vacía. Y lo peor, nadie pareció notarlo. Miré mi papel otra vez. B-317. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca. El tiempo dejó de comportarse como tiempo. Sin relojes, sin sol, sin ruido exterior. El altavoz volvió a sonar. B-299. Un hombre joven se levantó. Sus movimientos eran rígidos, artificiales. Al pasar frente a mí vi su rostro. No había miedo, no había relivio, no había emoción. Era una expresión incompleta. La puerta lo tragó. Otra silla vacía. Nadie usaba celulares. Nadie bostezaba, nadie preguntaba cuánto faltaba. Era una sala de espera donde la impaciencia había muerto. Me incliné hacia el hombre a mi lado. Traje gris impecable, zapatos brillantes, postura perfecta. «Disculpa», susurré. «¿Sabes para qué estamos esperando?» Giró la cabeza en pequeños tirones. Sus ojos se posaron en mí, pero no me vieron. «Todos esperamos», dijo. «Eso es lo que se hace aquí». «¿Pero qué hay detrás de esa puerta?» Parpadeó lentamente. «El turno», respondió. «Solo el turno». El altavoz volvió a crujir. B-305. Alguien se levantó detrás de mí. Y supe con certeza absoluta que esa silla estaba vacía un segundo antes. Sentí frío. Miré a la mujer enfrente de mí. Apretaba su número contra el pecho. B-102. No tenía sentido. El altavoz ya iba en el 300. Miré alrededor. Vi dos hombres con el mismo rostro, las mismas pecas, la misma cicatriz. Vi sillas vaciarse sin que nadie se levantara. Vi números repetidos. Una vez, el altavoz llamó a alguien y nadie respondió. El silencio se dobló sobre sí mismo. Miré mis manos, pálidas, grisáceas, casi translúcidas. Intenté recordar mi nombre. No estaba. Entonces miré al suelo. Mi sombra estaba ahí, negra, alargada. Miré a los demás. No había ninguna. Me puse de pie de un salto. Mi sombra me siguió. ¿Es que no lo ven? ¡Miren sus pies! Nadie reaccionó. La mujer del B-102 sonrió. «Ya casi», murmuró. «¿Casi qué?» No respondió. El altavoz rugió dentro de mi cabeza. B-317. Mi número. Mis piernas temblaron. Caminé hacia la puerta. Antes de cruzarla, miré hacia atrás. La sala seguía llena, pero algo había cambiado. Todas las personas estaban de pie, todas. Sus ojos, antes perdidos, ahora estaban perfectamente enfocados, clavados en mí. No era odio lo que había en sus miradas, tampoco miedo. Era hambre. Crucé el umbral. La puerta se cerró tras de mí con un golpe metálico definitivo. Del otro lado no había una oficina,
ni un quirófano, ni médicos esperando. Había un pasillo, más largo que la sala anterior, mucho más. Las paredes eran de un blanco puro, doloroso, sin manchas ni griegas. No había puertas a los lados, solo una línea recta que parecía no terminar nunca. Al fondo, muy lejos, se distinguía una silueta, oscura, inmóvil. «Pase», dijo una voz. No era la del altavoz, era una voz que conocía. Una voz que me había llamado por mi nombre cuando era niño, que me había arrullado, que me había consolado en noches largas. Di un paso adelante y entendí. Entendí por qué no recordaba el accidente. Entendí por qué nadie reclamaba la espera. Por qué algunos números nunca avanzaban. Por qué hay deudas que no se pagan con tiempo. Se pagan con presencia. La puerta se cerró. En la sala de espera el altavoz volvió a sonar. B-318. Nadie se inmutó. Nadie notó que las luces parpadeaban con más violencia. Mi silla ya no estaba vacía. Yo estaba ahí, sentado, espalda recta, manos sobre los muslos. Un papel doblado en 4 descansaba en la palma derecha. Mirando al suelo, sin sombra, esperando un turno que ya había pasado, en un lugar donde el tiempo solo existe para alimentar el olvido. Esto fue Relatos desde el Umbral. Si llegaste hasta aquí, algo cruzó contigo. Lo cotidiano puede ocultar lo más inesperado. En Santiago, la noche no es simplemente la ausencia de luz, es algo mucho más denso. Es un silencio con memoria, una superficie de cemento que parece registrar cada vibración. Hay calles, en el centro o en barrios antiguos como Yungay, donde los faroles siempre parpadean exactamente a la misma hora, con un parpadeo eléctrico que suena como un insecto muriendo. Bancos de madera en las plazas que nunca se mueven un milímetro, esquinas que siempre huelen a lo mismo, y personas que sin darse cuenta se vuelven parte del mobiliario. No es por hábito, no es por una rutina sana, es porque se han vuelto predecibles, piezas de un engranaje que la ciudad ya asimiló. Cada noche, cada semana, cada mes. Algunos de esos rostros que ves en el metro o en la vereda, un día dejan de ser humanos para convertirse en ecos. Debajo de nuestras plantas, bajo las tapas de alcantarilla que pisas sin pensar, algo se desplaza por las venas de Santiago, algo que no tiene prisa, no necesita correr tras de ti, ni saltar desde un callejón. Solo necesita tomar nota, observar la frecuencia de tus pasos, aprender el ritmo de tu respiración. Cuando caminas solo a casa, creyendo que el silencio es tu único acompañante, la ciudad ya ha calculado tu posición en el siguiente cruce. Y alguien más, alguien que habita el subsuelo, también lo sabe. Un guardia recorre un edificio de techos altos en la calle Bandera. Sus botas golpean el mármol con un ritmo monótono. Tac, tac, tac. Cada pasillo es un túnel de sombras. Cada puerta cerrada es un secreto. Y cada alcantarilla oxidada en el patio interior parece mirarlo. Todo está igual que ayer, o eso cree él. La primera noche, escucha un chasquido metálico detrás de una rejilla de ventilación. Se detiene. El sonido se detiene un segundo después, como si el eco tuviera voluntad propia.
No es una rata. Es un sonido seco, de algo pesado moviéndose sobre hierro. La segunda noche, el olor lo invade. Es un hedor húmedo, como lodo mezclado con sangre vieja y metal oxidado. El guardia alumbra con su linterna hacia el desagüe, pero el haz de luz solo revela oscuridad total. Sin embargo, siente un frío repentino en los tobillos, como si el aire fuera succionado desde abajo. La tercera noche, sucede lo imperceptible. La tapa de la alcantarilla en el centro del patio se ha movido apenas 2 centímetros. Él pasa por encima, sin notar que desde esa pequeña rendija negra, algo está contando sus pasos. Algo está cronometrando cuánto tarda en dar la vuelta al pasillo. Registra su olor, su miedo, su cansancio. La criatura ya no lo mira como a un hombre, sino como un proceso que está a punto de terminar. Ella espera la micro bajo el mismo farol amarillo, noche tras noche, a las 11:15. El cono de luz es su único refugio contra la negrura de la avenida. Sabe que el chofer frenará exactamente donde termina la sombra del árbol, pero hoy el aire se siente distinto. En la primera noche de este ciclo, escucha pasos en la acera de enfrente, pero cuando mira, la calle está desierta. Los pasos suenan fuera de sincronía, como si alguien estuviera aprendiendo a caminar sobre 2 piernas. En la segunda noche, el olor metálico la rodea. Es tan fuerte que le sabe a sangre en la boca. Ella aprieta su bolso, evita mirar hacia las rejillas del alcantarillado, pero siente que el pavimento bajo sus pies vibra levemente, una pulsación rítmica que imita los latidos de su propio corazón. La tercera noche, la sombra bajo el farol parece desformarse. No es la sombra del poste, ni la de ella, es una mancha oscura que se estira desde el borde de la vereda, reptando hacia sus pies. Ella acelera el paso para subir a la micro, pero siente que el callejón detrás del paradero exhala un suspiro húmedo. Al subir al bus y mirar por la ventana, ve que el paradero está vacío, pero el farol parpadea con una violencia nueva, como si estuviera celebrando que el patrón finalmente se completó. Bajo el puente Mapocho, el hombre acomoda su manta. El ruido del río es un rugido constante que oculta otros sonidos. La primera noche, un empujón en su hombro lo despierta de golpe. Se incorpora con el corazón martilleando en el pecho. Solo ve el goteo irregular de una tubería rota. El agua cae, ploc, ploc. Pero si escucha bien, el goteo parece responder a su propia respiración. Si él aguanta el aire, el goteo se detiene. La segunda noche, el orden de su pequeño mundo ha cambiado. Su manta está doblada de una forma que él nunca usa. Sus botellas de plástico están alineadas por color. Alguien ha estado inspeccionando su vida con la curiosidad de un entomólogo estudiando a un insecto. El frío que siente no es por el viento del río, es un frío que emana del concreto mismo. La tercera noche, el metal de la alcantarilla cercana vibra, un sonido de fricción, de algo grande deslizándose por un espacio estrecho. Él intenta gritar, pero el aire se siente espeso. Su manta es succionada lentamente hacia la oscuridad por una fuerza invisible. Al final,
El banco queda limpio. El espacio bajo el puente está vacío, como si nunca hubiera sido habitado. La ciudad ha borrado su nombre y la criatura ha borrado su cuerpo. Hay un hombre que lo ve todo, el recolector de basura de la zona central. Él no es una víctima, no todavía. Su trabajo lo obliga a conocer las tripas de Santiago, a tocar lo que otros desechan. Él ha empezado a notar los patrones que nadie más ve. Observa cómo, en ciertos barrios, la gente desaparece de las ventanas sin que nadie pregunte por ellos. Ve cómo los perros callejeros evitan ciertas esquinas, erizando el lomo ante alcantarillas que parecen emitir un calor antinatural. Él ha visto sombras que no pertenecen a ningún objeto físico, sombras que se mueven a ras de suelo, saltando de una rejilla de desagüe a otra con la fluidez del mercurio. Ha aprendido a escuchar el lenguaje de los goteos. Sabe que cuando el agua en las tuberías suena con un ritmo de 3 golpes, es porque la entidad está cerca, marcando el territorio de su próxima presa. Ve el rastro que deja, una película de grasa negra y brillante en los bordes de las tapas de hierro. No corre, porque sabe que correr solo te hace más visible. Se queda ahí, paseando contenedores, sintiendo cómo esos ojos sin párpados lo estudian desde la oscuridad del subsuelo. Él sabe que la criatura es un recolector igual que él, pero lo que ella busca no es basura, sino vidas que se han vuelto demasiado predecibles para seguir existiendo. El recolector sabe que Santiago es una gran trampa para ratones, y la rutina es el queso. Entiéndelo bien. Las víctimas no son elegidas por azar. No es mala suerte, es matemática pura. La criatura busca a los predecibles, a los que se han convertido en parte del paisaje urbano. Si caminas siempre por la misma vereda, si te detienes siempre en el mismo semáforo, te vuelves un objetivo. Mira al guardia, su vida era un metrónomo. Cada paso en ese edificio antiguo era una coordenada que la criatura memorizó hasta que el mapa estuvo completo. El olor, el eco, el movimiento de la tapa eran pruebas, ensayos de una captura final. Mira a la mujer, ella entregó su horario, entregó su ubicación exacta cada noche a las 11:15. La criatura no tuvo que buscarla, solo tuvo que esperarla en el punto donde la luz del farol se encuentra con la oscuridad del callejón. Mira al indigente. Él creía que ser invisible lo protegía, pero su estaticidad fue su condena. Cada rastro de su presencia fue un hilo que la entidad recolectó. La criatura no ataca, la criatura recauda. Toma lo que la ciudad ya ha procesado y descartado. No hay lucha, solo una transición silenciosa desde la luz de la calle hacia la negrura eterna de los túneles que corren bajo tus pies. El recolector finalmente comprendió lo más aterrador de todo. La ciudad de Santiago es cómplice. El cemento, los cables, las luces de neón, todo trabaja en conjunto para ocultar los huecos que deja la criatura. Cuando alguien falta, la ciudad se apresura a cubrir el vacío. Nadie pregunta por el guardia. Un nuevo hombre con el mismo uniforme aparece al día siguiente. Nadie extraña a la mujer del paradero. Otra persona ocupa su lugar bajo el farol amarillo. El puente se limpia y otro hombre llega con otra manta. Esto es lo que permite que la criatura prospere.
no necesita fuerza bruta, solo necesita tiempo y la indiferencia de los demás. La rutina de millones de personas es el ruido de fondo perfecto para sus crímenes. La ciudad entrega los rostros, entrega los horarios, entrega los pasos. Es un sistema de alimentación perfectamente diseñado, donde la ciudad y la criatura son un solo organismo hambriento. Yo también cometí ese error. Yo también confiaba en mi ruta. Tenía mi café favorito, mi esquina preferida, mi hora exacta para volver a casa, hasta que una noche el aire cambió. Sentí ese olor metálico filtrándose por las rejillas de mi propio baño. Escuché el goteo del lago en las paredes, un goteo que imitaba el ritmo de mi corazón acelerado. En ese momento comprendí que mi nombre ya estaba escrito en el barro de los túneles. Mi patrón había sido descifrado. Cambié todo. Dejé mi trabajo, mi casa, mis amigos. Ahora vivo saltando de un punto a otro, durmiendo en lugares distintos, caminando por calles que odio, porque he visto lo que pasa con los que se quedan quietos. La ciudad no perdona a los que se vuelven predecibles, los asimila. Te lo advierto, si mientras escuchas esto has sentido un escalofrío, o si crees haber escuchado un goteo en alguna parte de tu casa que no debería estar ahí, cambia tu ruta mañana. No llegues a la misma hora, no pises la misma baldosa, porque ella no te está siguiendo ahora mismo. Ella no corre, ella solo está esperando en el lugar donde sabe, con absoluta certeza, que vas a estar. Espero que nadie lo note. Cuando la ciudad duerme, algunos secretos despiertan. La farmacia estaba en una esquina que nadie miraba 2 veces. No porque fuera peligrosa, sino porque era fácil de olvidar. De esas que el ojo registra, pero la mente decide borrar. Era angosta, limpia, demasiado ordenada para esa parte del barrio. Las vitrinas siempre brillaban, incluso de noche, y la cruz verde del letrero parpadeaba con una constancia casi hipnótica, como si marcara el pulso del lugar. Abierta 24 horas. Siempre. Acepté el turno de madrugada porque nadie más lo quería. De 2 a 7 de la mañana, cuando la ciudad se queda sin testigos y los sonidos se escuchan más cerca de lo normal. La primera noche. Me dijeron que era tranquilo, que en la madrugada apenas entraba gente, que lo más difícil era luchar contra el sueño y no mirar el celular cada 5 minutos. La primera noche fue exactamente así. El local parecía detenido en el tiempo. El zumbido constante del refrigerador de medicamentos llenaba el silencio como un insecto invisible. El reloj detrás del mesón marcaba los segundos con un tic irregular, como si a veces dudara antes de avanzar. Afuera, la calle estaba vacía, húmeda, iluminada por faroles viejos que proyectaban sombras largas y torcidas. Por un momento, pensé que esas 5 horas pasarían sin dejar rastro. Entonces, el reloj marcó las 2:47. El hombre sin pupilas. La puerta se abrió sin apuro. Entró un hombre alto, demasiado delgado para el abrigo que llevaba puesto. La tela le colgaba como si alguien más se la hubiera pestado y él aún no se acostumbrara a usarla. Caminó lento,
arrastrando apenas los pies hasta detenerse frente al mesón. Cuando levantó la cabeza, sentí una incomodidad inmediata. No fue miedo, fue algo más sutil. Sus ojos no tenían pupilas, no estaban blancos, no estaban enfermos. Eran de un gris opaco, como vidrio empañado. «Paracetamol», dijo. Le di la caja, pagó en efectivo. Los billetes estaban fríos, demasiado fríos. Cuando se fue, no miró la puerta, simplemente avanzó. La noche siguiente, a la misma hora, el hombre volvió. Mismo abrigo, misma forma de caminar, mismo pedido, paracetamol. No parpadeó en ningún momento. La tercera noche ocurrió lo mismo. Ya no me sorprendió, eso fue lo que más me inquietó. Esa noche entró ella, una mujer con ropa pasada de moda, como sacada de una foto antigua, el pelo recogido con un broche metálico, ojeras profundas, mirada cansada pero firme. Dejó sobre el mesón un medicamento que reconocí de inmediato. Había sido retirado del mercado hace años. «Aquí siempre lo venden», dijo. El registro imposible. Le expliqué que no podía venderlo, que ya no estaba autorizado, que no aparecía en el sistema. Ella no se enojó, no discutió, solo me miró como se mira a alguien que no entiende. Sacó un recibo antiguo, amarillento, con el logo viejo de la farmacia y una fecha imposible. Se fue sin comprar nada. Cuando revisé la caja, el estómago se me apretó. Había una venta registrada, ese medicamento. Hora 3:02. Yo no la había hecho. El cuaderno. Esa noche encontré el cuaderno escondido bajo el mesón. Negro, sin título, cubierto de polvo. Las páginas estaban llenas de distintas letras, como si muchas personas hubieran pasado por ahí. No aceptes recetas después de las 3:17. No mires directamente a los niños. Si escuchas golpes desde el baño, no entres. Las fechas eran demasiado antiguas. El niño. A las 3:10 entró un niño. Uniforme escolar viejo, zapatos gastados, mirada fija en el mesón. Dejó una moneda. ¿Tiene cambio? No lo miré directamente. Tomé la moneda. Le pasé el vuelto. Cuando levanté la cabeza, ya no estaba. La puerta no se había abierto. Las 3:17. A las 3:17 golpearon la puerta. 3 veces. El hombre me extendió una receta. La letra era mía. Mi nombre estaba abajo. Siempre es urgente, dijo. Dije que no podía aceptar recetas a esa hora. Sonrió. Entonces quédate con el turno. La luz parpadeó. Cuando reaccioné, eran las 2:46. Pero la venta estaba hecha. Atendido por mí. Renuncié ese mismo día. La farmacia sigue ahí, siempre abierta. A veces paso por la esquina y cuando son las 3:17, veo a alguien detrás del mesón. No soy yo, pero está usando mi chaqueta. Un mensaje olvidado puede regresar cuando menos lo esperas. El audio que nadie recuerda haber enviado. Serie Relatos desde el umbral. Introducción. Nunca fui de creer en cosas raras. No porque tenga una valentía especial, ni porque sea un escéptico impenetrable. Siempre pensé que el miedo real, ese que se instala en el cuerpo y no se va, necesita tiempo libre para crecer. Y yo nunca tuve ese lujo. Mi vida era simple. Trabajo, metro, departamento, dormir. Una coreografía automática, casi quirúrgica.
Los días se sucedían unos a otros con variaciones tan pequeñas que apenas se notaban, como si alguien hubiera copiado y pegado la misma jornada una y otra vez, cambiando solo el clima o el nivel de cansancio. Nada sobresalía, nada hacía ruido. El mundo era un murmullo constante, predecible. Por eso, cuando llegó aquel primer audio, no sentí terror. Sentí algo más profundo, algo más corrosivo. Sentí que una pieza de mi realidad se había salido del lugar, que algo no encajaba y que todavía no sabía hacia dónde mirar para entender qué era lo que me observaba desde dentro de mi propia rutina. 1. El primer mensaje. Fue un martes. Lo recuerdo con una claridad enfermiza. 6:42 de la mañana. Sé la hora exacta porque miré el reloj 2 veces, con esa obsesión absurda de quien busca refugio en los números. El celular vibraba sobre la mesa de noche, produciendo un zumbido corto y seco que corta el sueño como un bisturí. No era una alarma, no era un recordatorio. Era algo ajeno. Abrí WhatsApp. Había un chat nuevo. Número desconocido. Sin foto de perfil. Sin nombre. Sin rastro de humanidad. Un solo audio. Duración: 17 segundos. Me quedé observando la pantalla con el dedo suspendido en el aire. El frío del amanecer se colaba por la ventana. Pensé en ignorarlo. Me dije que sería publicidad, una estafa. Cualquier explicación servía para tapar el hueco que empezaba a abrirse en mi pecho. Le di play. Y el pulso se me detuvo. Era mi voz. No una imitación, no una recreación artificial. Era mi voz exacta, mi ritmo irregular al hablar, esa respiración breve que hago antes de decir algo importante, el tono áspero y pesado de recién despertado. La voz decía: si estás escuchando esto, ya llegaste tarde otra vez. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca, no por el mensaje, sino por el desprecio con el que estaba dicho, como si yo mismo estuviera cansado de mí. Revisé la información del mensaje. Número desconocido. Pero había un detalle imposible. El audio tenía un visto, un solo check azul, como si yo ya lo hubiera escuchado antes. Borré el chat. Me vestí en silencio. Salí apurado, intentando convencer al mundo de que todo seguía normal. 2. No era una broma. La noche siguiente volvió a ocurrir. Misma hora. 6:42. Esta vez el celular no vibró. Simplemente se encendió, iluminando el techo del dormitorio con una luz blanca y fría. Parecía despertar desde adentro. Duración: 58 segundos. Mi voz sonaba distinta, más baja, más tensa, como si estuviera hablando escondido en un lugar donde el silencio era obligatorio. Hoy te vas a sentar en el último vagón del metro, decía. Vas a pensar que es coincidencia. No lo es. Me apoyé contra la pared, sintiendo el frío del yeso en la espalda. El audio continuó. Cuando el tren entre al túnel, no mires tu reflejo en el vidrio. No porque vaya a pasar algo terrible, sino porque no vas a estar seguro de cuál de los dos eres tú. No terminé de escucharlo, pero esa tarde, sin darme cuenta, entré al último vagón
Y cuando el tren se hundió en la oscuridad del túnel, vi mi reflejo en la ventana. Parpadeó. Solo una fracción de segundo, pero no al mismo tiempo que yo. Desvié la mirada. El corazón golpeaba como un animal atrapado. 3. El desfase. Desde entonces, los audios llegaron cada madrugada, siempre a la misma hora, siempre desde ese vacío digital. Al principio hablaban de cosas pequeñas, errores cotidianos, decisiones sin importancia. Pero con los días, empezaron a adelantarse. Primero al día siguiente, luego a conversaciones completas. Mi voz me susurraba exactamente lo que otros iban a decirme. Siempre acertaba. No le cuentes esto a nadie, advertía un audio. Te van a mirar raro, como yo lo hice. Intenté hacerlo igual, de forma vaga, como una broma. La persona frente a mí sonrió, pero sus ojos no. Me miró exactamente como el audio lo había descrito. Esa noche revisé todo el celular. No había grabaciones, excepto una línea imposible. Mensaje enviado desde este dispositivo. Yo no los estaba recibiendo. Yo los estaba enviando. 4. El audio largo. Una madrugada llegó uno distinto. Duración 4 minutos 12 segundos. Mi voz sonaba gastada, como si no hubiera dormido en días. Ya no puedo seguir grabando esto por mucho tiempo, decía. No es fácil hacerlo sin que se den cuenta. Se escuchaban pasos, metálicos, lejanos. Si estás escuchando esto, todavía tienes margen. No explicó para qué. Solo añadió: no respondas los mensajes. No rastrees el número. Y cuando llegues al departamento esta noche, no prendas la luz del pasillo. A las 10:17 estaba frente a mi puerta. El pasillo estaba completamente oscuro. 5. La grieta. Entré sin prender la luz. Cerré la puerta. El celular empezó a reproducir un audio solo. Ahora escucha con atención. Esto es lo último que vas a recordar como propio. Mi respiración no coincidía con la del audio. No estamos prediciendo el futuro, dijo. Estamos devolviendo recuerdos. Sentí que el espacio detrás de mí se ajustaba, como si algo encontrara por fin su lugar. 6. La verdad. Aparecí sentado en el sillón. Dejaste de grabar para advertirte, dijo la voz, y empezaste a grabar para no olvidar quién eras. Las luces parpadearon. Ellos se acomodan, usan tu voz, usan tu rutina. Intenté gritar. Si escuchas esto por primera vez, todavía eres tú. Si lo escuchas por segunda, ya no importa. Nuevo mensaje. Audio entrante. Enviado hace 3 minutos. Cierre. Hoy desperté a las 6:42. Hay un audio nuevo. No lo escuché. Sé lo que dice, porque recuerdo haberlo grabado mañana. No todos los recuerdos quieren volver. Algunos solo esperan que uno se canse y les deje el espacio libre. Esto fue Relatos desde el Umbral. Si llegaste hasta aquí, ya cruzaste. Algunas presencias solo se escuchan y se sienten. Los que silban entre las piedras. Relatos desde el Umbral. En el norte de Chile, el silencio no es la ausencia de sonido,
es otra cosa. Es una presencia física, pesada, que se te mete en los oídos y te presiona el pecho. El desierto de Atacama no calla. El desierto respira. Quien ha pasado una sola noche lejos de las luces eléctricas de las ciudades, lejos del zumbido de los generadores y del ruido humano, lo sabe perfectamente. Cuando el viento finalmente baja y la arena deja de azotar las calaminas, algo queda despierto allí afuera, agazapado entre las piedras milenarias. Yo solía ser un hombre de certezas. No creía en duendes, ni en camanchacas malditas, ni en esas leyendas que los viejos cuentan en los pueblos del interior cuando se quedan sin luz y el frío empieza a calar los huesos. Para mí, eran solo cuentos, formas simples de explicar lo que la mente no quiere aceptar. Eso pensaba, hasta que trabajé 3 semanas en la quebrada de Tiliviche. Allí, entre cerros pelados y ecos antiguos, entendí por qué nadie, absolutamente nadie que tenga sentido común, se queda solo después de que el sol se esconde tras el horizonte. Nos contrataron para una labor técnica. Nada místico, nada fuera de lo ordinario. Teníamos que revisar unas instalaciones mineras abandonadas, un proyecto de cobre viejo, mal cerrado hacía décadas. Ruinas comunes en el norte, lugares donde el dinero se acabó mucho antes que la paciencia de la gente, dejando esqueletos de metal oxidado y socavones abiertos como bocas hambrientas. Éramos 4, 2 ingenieros, un técnico de terreno y yo. Gente práctica, de casco, planillas y protocolos. El campamento estaba a casi 1 hora de la carretera más cercana, en un punto ciego donde la señal del celular moría apenas doblabas el primer cerro. No había pueblos, no había vegetación, no había vida visible. Solo cerros cortados como huesos expuestos, tierra rojiza que parecía sangrar al atardecer y piedras partidas por el sol que crujían al enfriarse como si se quejaran. El capataz del turno anterior nos entregó las llaves del módulo. Tenía la piel curtida, endurecida por años de desierto. Antes de irse, nos dijo una sola cosa. No habló del generador, no habló del agua. Nos miró fijo desde la camioneta y dijo: no salgan de noche, y por lo que más quieran, no silben. Después se rió, una risa seca, una risa que no llegó a sus ojos. Se fue levantando una nube de polvo que tardó demasiado en asentarse. Nadie le preguntó nada. En ese momento, nos pareció solo el delirio de alguien que había pasado demasiado tiempo solo. La primera noche pasó tranquila, demasiado tranquila. Cerca de las 2 de la madrugada, el viento se detuvo en seco. El silencio que quedó fue tan denso que obligaba a escuchar los propios latidos. Fue ahí cuando lo escuché, por primera vez. Un silbido. No era fuerte, no estaba cerca. Era fino, irregular, casi doloroso. Como si alguien probara distintas notas en una flauta invisible sin decidirse por ninguna. Me senté en la cama pensando que era alguno de mis compañeros. Quizás insomnio, quizás una broma. Me levanté, sentí el frío del desierto en los pies y abrí la puerta del módulo. No había nada. La luna iluminaba la quebrada con una luz blanca y cruda. Las sombras parecían más profundas de lo normal. El silbido volvió, un poco más cerca. Y entonces escuché pasos, cortos, rápidos, con un ritmo que no era humano. Pasos de algo pequeño, ligero, demasiado ágil. Cerré la puerta sin hacer ruido. Puse el pestillo. No desperté a nadie. Al día siguiente, todo empezó a torcerse.
Esteban no encontró su casco. Estaba seguro de haberlo dejado colgado. Apareció horas después, perfectamente limpio, en una zona donde nadie había estado. Luego Mario perdió las llaves del generador. Las encontró dentro de su mochila, cerrada con doble cierre. Pequeñas cosas, molestas, fácilmente explicables. Hasta que vimos las huellas. No eran de animales. Eran demasiado pequeñas, demasiado definidas. Parecían pies humanos desnudos, pero con los dedos largos, torcidos hacia adentro. Mario se puso pálido. «No digan esa palabra», murmuró. «No la pronuncien aquí». Nadie preguntó cuál. En el norte hay nombres que no se dicen, porque decirlos es invitar. El tercer día tuvimos que bajar al fondo de la quebrada. Mario se negó. Se quedó arriba, fumando, sin mirar hacia abajo. Ahí viven ellos, desde antes de las máquinas, desde antes de los nombres. Bajamos igual, y al llegar lo vimos. Piedras apiladas en torres pequeñas, docenas, equilibradas de forma imposible. No era viento, no eran derrumbes. Alguien las había puesto ahí. Sentí presión en los oídos. El aire se sentía distinto, y entonces escuchamos risas. No infantiles, no alegres. Risas cortas, secas, como una imitación defectuosa de la alegría humana. Esa noche, Mario dejó pan duro y agua fuera del campamento. Por respeto, dijo, no para que se vayan, para que no entren. El silbido volvió, pero ahora venía de todas partes. Uno de los ingenieros nuevos silbó de vuelta. El sonido se cortó. El silencio que siguió estaba lleno de algo más. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía. Solo encontramos su linterna encendida, apuntando a la quebrada, y alrededor, huellas, cientos. Esa noche escuchamos pasos sobre el techo, golpes suaves en las paredes. Al amanecer, encontré el reloj del desaparecido frente a mi puerta. Funcionaba, marcaba siempre el mismo momento, 3 minutos antes del amanecer. Mario dejó su radio afuera. Si toman algo, devuelven otra cosa, dijo, siempre. El camino se abrió. Nos fuimos. Días después, encontraron restos antiguos, mezclados con objetos modernos. Nunca volví al norte profundo. Nunca vuelvo a silbar. Pero a veces, cuando todo queda en silencio, escucho ese sonido fino e irregular. Practicando. Esperando que responda. Esto fue Relatos desde el Umbral. Recuerda, en el desierto, el silencio tiene oídos.